Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, solo de refilón, decir que hemos dejado ya el libro de Génesis y durante a trazos iremos viendo parte de este libro del Éxodo, empezando por esta historia de Moisés. Esa historia que es paradigmática porque es la que nos prepara realmente a la salvación en Cristo. Todo lo que será la ley, lo que será la liberación del pueblo de Israel, que es solo un signo de la auténtica liberación de Israel y de la nueva ley de Cristo. Pero eso lo iremos viendo poco a poco. Mientras que en el Evangelio, un Evangelio que hemos leído muchas veces, de hecho hace pocos domingos salió también este Evangelio: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de la propia casa. Bueno, claro, dicho así, está dicho al estilo, como sabéis bien, oriental. Para uno que sea occidental, aquí, y con la mentalidad totalmente occidental, que no conoce el Evangelio, diría: ¿ves? Jesús quiere la guerra, y quiere la guerra, quiere la espada, y quiere que nos matemos unos a otros. Y dices, es no entender nada de lo que es el Evangelio, pero eso mucha gente totalmente inculta en las cosas de Dios y en la mentalidad en las que se escribe el Evangelio, pues lo ve así. ¿Qué es lo que en realidad con esa mentalidad oriental está diciendo Jesús? Está diciendo: mira, la verdad siempre será combatida. Si tú crees en Cristo, serás siempre perseguido, y esa persecución no vendrá solo de las autoridades y de las ideologías de cada momento, vendrá por los de tu casa, que no creerán. ¿Y cuántos padres tienen hijos que no son creyentes? ¿Y cuántos hijos tienen padres que no son creyentes y que les hacen la guerra por la fe? Y muchas veces muchos cristianos optan por callar, porque si sale el nombre de Cristo es la guerra. Es esta espada de la que se habla aquí. Pero también es esa otra espada de esta sociedad nuestra. Hoy en día, estar en las parroquias, los párrocos muchas veces lo que más odian precisamente son el celebrar muchos de los sacramentos. ¿Por qué? Porque muchos sacramentos de estos de gente que no es de mucha iglesia, pero que se creen cristianos, lo que hacen es ir contra Cristo. Si ahora, por ejemplo, esto basta verlo, por ejemplo, en una boda. Si en una boda les dices a los novios: oye, mira, el ritual dice esto y hagamos esto y esto, como lo dice el ritual. Ah, no, faltaría más. Hay que seguir las tradiciones. ¿Las tradiciones? Y vienen ganas de preguntarle: ¿pero tú eres virgen en el matrimonio y tu marido también? Porque esas son las tradiciones. Y no,
otras tonterías que no tienen nada que ver con tradiciones, sino que son supersticiones. Y la gente se casa sin Cristo, la mayoría, pero cargada de supersticiones. O en las primeras comuniones, si intentas hacer una primera comunión que sean cristianas, excepto en aquellos que son hijos de padres realmente cristianos y practicantes, donde no hay problema, en todos los demás, Cristo no importa. Allí el protagonista es el niño y todo es el niño, porque solo son los regalos, su fiesta, el niño y el niño. Y la ceremonia se ha de cambiar si no quieres entrar en guerra, como dice Jesús. Viene a traer la espada y nos toca estar en guerra. Entonces, qué malo es el cura, que no nos entiende. Qué malo es el cura. Y eso pasa en 1000 cosas, en los bautizos, en todas partes. Y eso es solo un signo de que no tienen sentido estos bautizos, ni bodas, ni primeras comuniones, ni misas de funeral, donde lo único que se quiere es la exaltación del difunto. Y dices, ¿cómo exaltación del difunto? Una misa no es para exaltar un difunto. La misa es para rezar por los difuntos. Pero si no creemos en nada, entonces ¿para qué lo queréis? Pues hay gente que quiere misas de funeral única y exclusivamente para que después de la misa puedan decir unas palabras los parientes para decir una herejía detrás de otra. Cuando se saca a Dios de la propia vida y se quiere llevar una vida cristiana sin Dios, imposible. O una aparente vida cristiana sin Dios, o unos actos cristianos sin Dios. No, eso no cuadra, eso no funciona. Ese es el problema, cuando se empieza mal con Dios se acaba peor. A Dios hay que tratarlo bien desde el principio. Y cuanto más el Evangelio continúa, el que quiere a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y eso lo vemos tantas y tantas y tantas veces, incluso en muchos que fueron católicos y buenos católicos, y que los pecados de sus padres y de sus hijos les van apartando a ellos de la fe y no se dan ni cuenta. Para justificar los pecados de los hijos se va contra la Iglesia. No, esto no puede ser pecado si lo hace todo el mundo. Todo porque lo haga todo el mundo deja de ser pecado, porque ahora ya está de moda matar a los padres no es pecado, porque la mayoría mata a sus hijos en el seno de su madre no es pecado. Eso, porque el convivir sin casarse y simplemente pues tener relaciones con una y otra, con que lo hacen la mayoría, eso no es pecado, pues el pecado continúa. Porque el pecado es ir contra la voluntad de Dios, ir contra el diseño que Dios tiene para nosotros y que sabe que ahí se muestra nuestra felicidad y ahí está, y por ahí entra. Cuando el hombre dice felicidad sí, pero a mi estilo, sin Dios, pero con el demonio, pero que digan que esto es bueno, pues lo siento. La Iglesia no podrá decir nunca que haces el bien cuando solo piensas en ti, contra Dios mismo. Por eso los cristianos hemos de estar muy atentos a no dejarnos llevar por todas esas ideologías del mundo que nos quieren hacer aparecer como bondad lo que es maldad, como bondad todo aquello que va contra Cristo. El cristiano sabe bien que muchas veces será incomprendido y lo será hasta el martirio. Y así lo veían los mártires, donde parecía que el mal triunfaba, que ellos eran los últimos en creer, que no quedaba nada del bien. Dios había perdido todas las batallas aparentemente, y sin embargo ellos dan la vida por Cristo. Ejemplo para nosotros, para que demos la vida por Cristo en medio de cualquier dificultad.